Bueno, vamos entonces a nuestra clase de genética, en la cual vamos a tratar el tema mutaciones. Bien, tratemos de que sea lo más dinámico posible. Yo quiero escucharlos también, no quiero que sea algo solamente, digamos, yo hablando para la cámara. Entonces, siéntense cómodos de prender el micrófono si quieren aportar o preguntar alguna cosa, o incluso si nos pueden directamente a través del chat, ¿no? Pueden escribirnos. Bien, vamos entonces. Acá les dejo una introducción, ¿okay? Una introducción para que nosotros vayamos metiendo el contenido que queremos analizar, ¿no? De a poquito. Entonces vemos, ¿no? El conocimiento de las mutaciones, yo puse, es de alta importancia dentro del estudio de la genética. ¿Por qué? O sea, ¿por qué es tan importante? Claramente la genética se basa básicamente en estudiar múltiples tipos de mutaciones. Pero ¿para qué tenemos que estudiar las mutaciones? ¿Para qué el conocimiento de las mutaciones juega un rol muy importante dentro de la materia? Porque conociendo, ¿no?, cómo estas se producen, cuáles son los mecanismos de generación de las mutaciones, los distintos tipos de mutaciones que tenemos, ¿no?, nosotros podemos entender las posibles consecuencias, ¿no?, generadas a nivel celular, a nivel tisular o a nivel orgánico general, sistémico, ¿no? Y esto nos permite también entender cuáles son los mejores métodos, ¿no?, para poder hacer diagnóstico o incluso tratamiento, ¿no?, de las situaciones patológicas que se instalan en el cuerpo a causa, a raíz de las mutaciones que estemos estudiando en el momento. Entonces, tema mutaciones es justamente lo que vemos en la clase 2. ¿Por qué? Porque es un tema central, un tema base, ¿no?, para poder entender todo lo que se viene después, para entender cómo podemos aplicar una técnica de biología molecular, una técnica citogenética, ¿no?, para entender cómo se producen las enfermedades a causa de la mutación, ¿no?, y luego tener las bases necesarias para el estudio de los patrones de herencia, que son, digamos, los temas que realmente vamos a tener que saber para el examen. Pero es toda una cuestión de una construcción gradual de conocimiento, ¿no? No es que nosotros arrancamos hablando de cromosomopatías, no. Nosotros arrancamos con introducción al genoma, ¿no?, conocimiento del genoma humano, después mutaciones, después técnicas, y luego que tenemos esta base ya podemos pasar finalmente, ¿no?, al conocimiento de los patrones de herencia. Ahora bien, yo les pregunto, antes de, ¿no?, mostrarles la respuesta, ¿qué es una mutación? ¿Cómo me pueden definir el término mutación? A nivel molecular. Que es un cambio en la secuencia de ADN que, ¿no?, como consecuencia va a ocurrir a nivel molecular. ¿Alguien me puede agregar algún otro detalle? Yo mejoré un poquito más, yo complementé un poquito más la definición en este material porque faltaba una palabrita clave en la definición de la clase pasada. Puede ser que produzca ganancia pérdida de función congénita. Estas son algunas de las posibles consecuencias, pero no son las únicas. Pero a lo que voy es que es un cambio permanente. ¿Ok? Entonces acá vemos que es una mutación. Yo lo puse de la siguiente manera, ¿no? Se trata de un evento molecular. ¿Okay? De un evento molecular que produce un cambio permanente. Esta era la palabrita importante, permanente en la secuencia del ADN. A ver, modificaciones en la secuencia del ADN se producen constantemente. Pero ¿qué es lo que pasa con estas modificaciones químicas que experimenta el ADN?
¿Qué es lo que pasa con las modificaciones químicas del ADN? Normalmente, generalmente. Pamela dice, no necesariamente es anómalo, pero claro, o sea, puede ser que algunas no ocasionen justamente la alteración funcional, estructural de un gen. Perfecto. ¿Qué otras cosas podemos hablar? O sea, ¿qué es lo que pasa cuando hay una modificación en el ADN? Tipo, yo ahora, se me modificó, se me desaminó, por ejemplo, una base nitrogenada como la citosina y esta se convirtió en uracilo. Bien, ¿qué es lo que va a pasar entonces a continuación? Acto seguido, ¿qué es lo que veo? Produce variabilidad genética. Es una consecuencia positiva, pero no es a donde voy. Ahí ya sí la pegó. Mecanismo, Abraham también. Mecanismo de reparación del ADN se ponen en marcha. Afortunadamente. ¿No es cierto? Entonces, no es que se modifica el ADN, ya está. No hay vuelta atrás, no hay... No. Se modifica el ADN por lo que sea, una depurinación, una desaminación, una no complementariedad de bases, un dímero de pirimidina. ¿Qué es lo que pasa? Se pone en marcha mecanismos de reparación del ADN, que son múltiples mecanismos que trabajan en distintas etapas de ciclo y que reparan distintos daños, no son por ende muy precisos, muy específicos, como ya hemos estudiado en biología celular. Ahora, ¿y si los mecanismos no se activan? ¿Y si se activan y no logran reparar el daño? ¿Qué es lo que tenemos? Inducción a la muerte celular programada. Impecable, ¿no? Una inducción, ¿no?, propia de la célula muchas veces hacia la muerte celular programada. Ahora, aún así, en ocasiones las células logran, a pesar de los mecanismos de reparación del ADN, a pesar, ¿no?, de la muerte celular programada, persistir con daños en el ADN. ¿Esto qué es lo que me puede generar desde el punto de vista de lo estudiado en biología celular? Jocelyn, perfecto, proliferación anormal. Y esto va de la mano con el desarrollo tumoral. Esto es una de las cosas que hemos estudiado, es una de las consecuencias posibles del establecimiento de mutaciones, ¿no? Esto por un lado. Claro que en la genética vamos a desarrollar mucho más este concepto. Pero repasando lo que se estudió en biología celular. Bien, ahora saben lo curioso. Además de los mecanismos de reparación, además de la muerte celular programada, nosotros además tenemos un mecanismo que se conoce como inmunidad antitumoral. Aún así, con todos estos mecanismos, terminamos teniendo, ¿no?, cáncer en muchas ocasiones, digamos, donde muchas personas terminan padeciendo de esta enfermedad. Una de las enfermedades más, ¿no?, o vamos a decir, que afecta a un número mayor de personas en el mundo al día de hoy. Entonces, se ve que a pesar de todos los mecanismos, aún así pasa que mucha gente termina desarrollando cáncer. ¿Cómo podríamos explicar eso? ¿Cómo podemos explicar que a pesar de tantos mecanismos, aún así haya gente que por mutaciones en células somáticas desarrolle cáncer? Si analizamos desde el punto de vista del número de mutaciones que ocurren en nuestro ADN todo el día, ¿son muchas o son pocas?
nuestro ADN no experimenta modificaciones químicas varias a lo largo del día? La respuesta es sí. Podemos pensar que nosotros experimentamos muchos cambios que se reparan y que cuando no se reparan la célula se muere, y cuando la célula no se muere por su propio mecanismo de muerte celular es silenciada por la inmunidad. No, pero como es un fenómeno tan frecuente y a través de nuestros hábitos podemos aumentar aún más, ¿no?, el número de alteraciones en el ADN, terminamos en algún momento superando todos los mecanismos que tenemos de seguridad y por ende llegamos a este grado de lesiones en el ADN que terminan generando mutaciones, ¿no? O sea, modificaciones permanentes de la secuencia del ADN que terminan obviamente ocasionando, estableciendo enfermedad, como en este caso estamos hablando de cáncer. Bien, ahora como vemos, el diagnóstico se realiza por medio de técnicas de biología molecular. Y acá tenemos una imagen, ¿no?, representativa, ¿no?, de las técnicas. Bueno, vamos a analizar primero de todo, ¿no?, las líneas celulares que pueden estar afectadas por una mutación, para entender cómo funciona, ¿no?, el patrón de herencia, digamos, ¿no?, de las mutaciones. Nosotros tenemos células de dos líneas principales, las células de línea germinal y las células de línea somática. ¿Estamos? La línea germinal son aquellas células que utilizamos, digamos, en la reproducción sexuada. Por ende, mutaciones que afecten el genoma de estas células van a ocasionar individuos, ¿no?, cigotos, a principio pongámoslo así en estos términos, que van a tener esta mutación incluida, establecida en su genoma. Como el cigoto, vamos a poner en términos más sencillos, como la célula huevo generada va a replicarse a través de mitosis, va a originar dos células idénticas y estas células seguirán replicando por mitosis, originando más células idénticas. Y todas estas células, al cabo de múltiples divisiones, van a originarnos a nosotros como estamos acá. Por ende, al establecerse una mutación en línea germinal, en el caso de que estas células germinales lleguen a fecundar, van a originar cigotos que van posteriormente a presentar esta mutación en todas sus células. Y el individuo estará con todas sus células mutadas y por ende, ¿no?, todas sus células mutadas incluye las células de su propia línea germinal, con lo cual al tener hijos, al reproducirse, va a transferir esta mutación hacia la progenie, estableciendo entonces una especie de patrón de herencia. Entonces, cuando las mutaciones afecten la línea germinal, son heredables. ¿Ok? Eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Ahora, nosotros recién estamos hablando, ¿no?, de algo que hemos estudiado en la biología celular, que justamente trataba las mutaciones que afectan a la línea somática, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, de este lado, ¿no?, el espermatozoide representando la línea germinal, y tenemos acá dos células representando la línea somática o linaje somático, que prácticamente son todas las demás células de nuestro cuerpo. ¿Identifican las dos células que tenemos acá? ¿Qué células son? Las de la derecha. Una neurona y... Somática. No, una neurona, no, es una célula somática, ¿no?, en general. Y esta otra célula en rojo, ¿qué es? ¿Nadie lo sabe? No, no es una célula de Schwann, es un oligodendrocito, seguramente, por la morfología. Pero bueno, acá tenemos dos ejemplos de células que son células somáticas. Estas células pueden experimentar mutaciones
que obviamente van a afectar a lo mejor una población de células limitada adentro del cuerpo del individuo. Entonces, cuando hablamos de mutaciones de células somáticas, por ejemplo, yo, una célula de mi epidermis, experimenta una mutación ahora y empieza un desarrollo tumoral. No quiere decir que toda mi epidermis de todo mi cuerpo tendrá esta mutación. No quiere decir que si yo me reproduzco al día de hoy, voy a tener hijos que van a tener esta mutación. No, la mutación sucedió a nivel de una célula de epidermis. No es heredable. A lo mejor, si esta experimento de desarrollo tumoral generará una población adentro de la epidermis que tiene la mutación y que son las células que hacen parte del tumor, por ejemplo, ¿no? Pero por lo general las células de línea somática, a pesar de que sean susceptibles también de experimentar mutaciones, ¿no? Son mutaciones no heredables, ¿no? Por lo menos yo hasta donde tengo entendido, nosotros no nos reproducimos con la célula epitelial, ¿no? Entonces, por ahí va el concepto de que sea heredable o no heredable, ¿no? Acá vemos, ¿no? Un poco más desarrollado el concepto de mutación en células somáticas. Y acá también de paso aprovechamos para introducir un concepto que es el concepto de mosaico, ¿no? Que es un concepto que abarcan en el material de cátedra 3, pero que es un concepto que todos vamos a tener que estudiar en algún momento. Si no es en esta clase, será en clase más adelante, donde vamos a volver a repetir el concepto con otros ejemplos, pero ya tenemos que introducirlo desde ahora, por lo menos dentro de mi plan de estudio de organización. Bien, acá ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una célula huevo, ¿ok? Producto de la fecundación. Acá vemos los pronúcleos masculino y femenino sincronizándose. Todavía no se completó la anfimixis siquiera. Tomé este dibujito para que tengan en cuenta que la célula huevo tipo es el ovocito y vamos a decir recién fecundado por el espermatozoide, ¿no? Bien. En el caso de que haya una mutación en algún cromosoma, en algún gen, sea materno o paterno, ¿no? Esta célula, al dividirse, originará dos blastómeras, ¿no? Estas dos blastómeras van a tener la mutación. ¿Estamos? Y si no hay mutación, se originarán dos blastómeras sin mutación. Si la mutación está desde momentos previos, o sea, proviene, digamos, del espermatozoide o del ovocito, todas las células van a estar mutadas. Eso creo que quedó claro, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa si no había ninguna mutación? La célula huevo se dividió, originó dos blastómeras. Estas dos blastómeras experimentaron mitosis y originaron 4 blastómeras. En una de estas 4 blastómeras se produjo una mutación. Una mutación. Las demás permanecieron normales desde el punto de vista genético. Ninguna tuvo su capacidad proliferativa afectada, digamos, y tampoco experimentó muerte celular. Con lo cual vemos que en la imagen siguiente siguió la proliferación celular, ¿no? Y se formó, digamos, una población de células derivada de la célula mutada que coexiste con una población de células derivadas de las células sanas. Estas blastómeras se van a organizar, van a originar el embrioblasto, el trofoblasto, ¿no? Por ende vamos a tener blastocisto. Después del blastocisto se origina la gástrula, la neurula, ¿no? Y así se va a dar todo el desarrollo del organismo en cuestión. Y este organismo va a estar constituido por dos poblaciones genéticamente distintas que coexisten adentro del mismo organismo. Este es el concepto de mosaico, de mosaicismo. Y puede ser, digamos, representado, por ejemplo, en esta imagen que vemos de la derecha, donde vemos un ratón que tiene dos colores en el pelaje, ¿no? Un color marrón y color blanco.
Entonces, cuando hablamos de